La noche de Halloween de 1999 comenzó como cualquier otra. El aire frío de otoño soplaba hojas secas por las calles. Los niños disfrazados corrían de puerta en puerta pidiendo dulces, y el olor de las calabazas talladas flotaba en el aire. Yo, Ralph, un tipo común de 20 y pocos años, estaba solo en casa, disfrutando de la noche con una película de terror clásica y un bol de palomitas de maíz con mantequilla. A medida que la noche avanzaba y las horas pasaban, la película comenzó a perder su encanto. La historia ya no me atrapaba, los sustos previsibles y los efectos especiales anticuados me arrancaban risas en lugar de escalofríos. Fue entonces cuando empecé a escuchar. Al principio era un murmullo bajo, casi imperceptible, como el viento susurrando a través de las ventanas. Pero luego se hizo más claro. Ralph, Ralph, se me puso la piel de gallina. Mi nombre. Alguien estaba susurrando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero la casa estaba vacía. Debe ser el viento, pensé, tratando de racionalizar. Subí el volumen de la película, pero las voces persistieron, cada vez más claras, más insistentes. Ralph, ven aquí, Ralph. Esta vez no había duda. Las voces venían del sótano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No era supersticioso, pero la idea de bajar las escaleras oscuras y húmedas del sótano en esa noche de Halloween me llenaba de un miedo primordial. Pero la curiosidad y un toque de terquedad hablaron más fuerte. Armado con una linterna, bajé los escalones, cada crujido de la vieja madera amplificando mi miedo. El sótano estaba frío y húmedo. El olor a moho picaba en mis fosas nasales. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, revelando cajas polvorientas y muebles viejos cubiertos por sábanas blancas. Con cada paso, las voces se volvían más fuertes, como si me estuvieran llamando hacia el fondo del sótano. Y entonces vi. En el rincón más lejano había un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca. Dentro del círculo, velas negras ardían, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un libro antiguo con tapa de cuero estaba abierto en el centro del círculo. Y allí, sentadas alrededor del círculo, había figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en las sombras. Se me heló la sangre. No podía moverme, no podía hablar. Las figuras comenzaron a cantar en un idioma que no reconocía, un canto gutural y rítmico que parecía vibrar a través de mis huesos. De repente, una de las figuras se levantó y me señaló. Ralph, has venido, únete a nosotros. El pánico se apoderó de mí. Di la vuelta y corrí, tropezando en los escalones, el corazón golpeando con fuerza en el pecho. No miré hacia atrás, no me detuve hasta llegar a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Pasé el resto de la noche en vela, acurrucado en la cama, temeroso de cerrar los ojos. A la mañana siguiente, bajé las escaleras vacilante. El sótano estaba exactamente como lo había dejado, el círculo de tiza, las velas, el libro. Pero las figuras habían desaparecido. Pasé días tratando de racionalizar lo que había visto, pero no pude encontrar una explicación lógica. Esa noche de Halloween vi algo que desafiaba mi comprensión del mundo, algo que me dejó con un miedo persistente a lo desconocido. Y hasta el día de hoy, me pregunto, ¿realmente vi actividad paranormal o fue solo un truco de mi mente? Y si es verdad, ¿qué querían esas figuras conmigo? La duda permanece, como una sombra persistente en lo más profundo de mi mente, un recordatorio constante de esa noche de terror en el sótano. Las semanas siguientes fueron un borrón de noches sin dormir y días nublados por un miedo persistente. Apenas podía concentrarme en el trabajo. La imagen del círculo de tiza y las figuras encapuchadas se repetían en mi mente como un disco rayado. Intentaba convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación inducida por el estrés y la atmósfera espeluznante de Halloween. Pero en el fondo, sabía que había visto algo real, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Me volví recluso, evitando el contacto con amigos y familiares. La idea de contarles lo que había pasado me aterraba. Temía que me consideraran loco, que me internaran en algún hospital psiquiátrico. Estaba solo con mi secreto, prisionero de mi propio miedo. Entonces, una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por la biblioteca pública, tratando de encontrar algo de distracción, un libro llamó mi atención. Era un libro antiguo, con tapa de cuero, extrañamente familiar. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Era el mismo libro que había visto en el círculo de tiza en el sótano. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y escrituras en un idioma que no reconocía, el mismo idioma que las figuras habían usado en su canto.
Sentí una atracción mórbida por el libro, una necesidad de entender lo que contenía. Pasé horas en la biblioteca, leyendo y releyendo las páginas, tratando de descifrar los símbolos, buscando alguna pista sobre lo que había sucedido esa noche. A medida que me sumergía más en el libro, comencé a tener sueños vívidos y perturbadores. Soñaba con las figuras encapuchadas, con sus cantos y rituales, con un mundo más allá de nuestra comprensión. Era una tarde lluviosa de otoño, en 2011, cuando lo noté por primera vez. Una mancha oscura y húmeda en la pared del sótano, cerca de la vieja lavadora de ropa. Al principio, era pequeña, casi imperceptible, pero con el paso de los días, fue creciendo, extendiéndose como una mancha de tinta en un tejido blanco. Un olor pútrido, como carne en descomposición, comenzó a emanar de ella, impregnando el aire del sótano y subiendo al resto de la casa. Yo, Derek, un tipo práctico y reacio a las supersticiones, intenté ignorarlo. Atribuí la mancha a la humedad, tal vez una tubería con fugas y el olor a alguna rata muerta atrapada en las paredes. Intenté limpiar la mancha, frotándola con lejía y detergente, pero siempre volvía, más grande y más oscura. El olor también se intensificaba, volviéndose casi insoportable. Fue entonces cuando empecé a escuchar los sonidos, susurros bajos y gemidos apagados, provenientes de la pared donde se extendía la mancha. Al principio, pensaba que era mi imaginación, el fruto de mi cansancio y de mi creciente ansiedad, pero los sonidos se volvían más claros, más distintos, como si algo estuviera atrapado al otro lado de la pared, tratando de comunicarse, tratando de liberarse. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Evitaba el sótano a toda costa, cerrando con llave la puerta y fingiendo que esa pesadilla húmeda y maloliente no existía. Pero los susurros me seguían, resonando en mi cabeza incluso cuando estaba en otras habitaciones de la casa. No podía dormir, atormentado por la idea de lo que podría estar escondido detrás de esa pared, creciendo cada día más. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí investigar. Armado con una linterna y un mazo, bajé al sótano. El olor me golpeó como un puñetazo en el estómago, haciéndome querer vomitar. La mancha era más grande que nunca, casi cubriendo toda la pared. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en palabras ininteligibles, como si la criatura al otro lado estuviera agitándose, sintiendo mi presencia. Con las manos temblorosas, levanté el mazo y golpeé la pared. El yeso se hizo añicos, revelando una oscuridad profunda detrás. Un viento frío y húmedo sopló desde el agujero, llevando consigo un olor aún más repugnante. Apunté la linterna hacia el interior, pero no pude ver nada más que oscuridad. Entonces, oí una voz ronca, gutural, que parecía venir desde las profundidades del infierno. Finalmente, libre, retrocedí, horrorizado. Algo se movía en la oscuridad, algo grande y viscoso. Un tentáculo largo y delgado emergió del agujero, seguido por otro y otro. Se retorcían y agitaban, buscándome. Grité y corrí, abandonando el mazo y la linterna, subiendo las escaleras desesperado. Cerré la puerta del sótano y corrí fuera de la casa, hacia la noche fría y lluviosa. No miré hacia atrás, no me detuve hasta estar lejos de esa casa, lejos del horror que había liberado. Nunca volví. La casa fue abandonada, un monumento a mi miedo y a mi debilidad. Y hasta el día de hoy me pregunto qué pasó con esa criatura, qué se convirtió después de liberarse de su prisión de yeso y ladrillos. ¿Se esconde en las sombras, esperando una nueva oportunidad para alimentarse del terror humano? ¿O escapó al mundo, extendiendo su corrupción y su hedor por donde pasa? La duda me persigue, una mancha oscura en mi mente, tan persistente como esa mancha en la pared del sótano. Era una tarde tranquila de verano en 2008. Yo, Ferdinand, estaba en el sótano de mi casa, buscando herramientas para arreglar una fuga en el fregadero de la cocina. El sótano era típico de un sótano, oscuro, húmedo y lleno de trastos antiguos, cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas blancas. Mientras rebuscaba entre un montón de cajas, tropecé con un objeto grande y pesado cubierto por una sábana. Curioso, retiré la sábana, revelando un espejo antiguo con un marco ornamentado. Era un espejo imponente, casi de mi tamaño, con un cristal manchado por el tiempo y oscurecido en los bordes. Me acerqué y me vi reflejado en él. Al principio, todo parecía normal. Vi mi rostro,
mi cabello castaño desordenado y mis ojos verdes cansados, pero luego algo cambió. Una sonrisa lenta y malévola se extendió por el rostro de mi reflejo. Sus ojos, antes verdes como los míos, se volvieron oscuros como la noche, brillando con una malicia escalofriante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Parpadeé, esperando que la imagen distorsionada fuera solo un truco de la luz, una ilusión causada por el viejo cristal. Pero la sonrisa permaneció, burlándose de mí. Di un paso hacia atrás, pero mi reflejo no me siguió. Se quedó allí, con esa sonrisa malévola y esos ojos oscuros, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Sentí un miedo primario, un terror que nunca antes había experimentado. Intenté calmarme, convencerme de que era solo una travesura de mi mente, un efecto del oscuro sótano y de mi fértil imaginación. Pero sabía, en el fondo, que algo estaba terriblemente mal. Ese reflejo no era yo, era algo más, algo maligno, que se había apoderado del espejo y me estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Salí corriendo del sótano, cerrando la puerta tras de mí y echando el cerrojo varias veces. Pasé la noche en vela, sentado en mi cama, con las luces encendidas, escuchando cada crujido de la casa, cada susurro del viento. La cara de mi reflejo estaba grabada en mi mente, esa sonrisa maligna persiguiéndome en mis pensamientos. En los días siguientes, intenté olvidar el espejo, convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero el miedo permanecía, una sombra oscura que me seguía a todas partes. Evitaba mirar cualquier espejo, temiendo ver esa sonrisa maligna nuevamente. Entonces, una noche, mientras dormía, escuché un ruido que venía del sótano. Era un sonido de cristal rompiéndose, seguido por una risa baja y gutural. Sabía lo que estaba pasando. Mi reflejo se había liberado del espejo. Me levanté de la cama, temblando de miedo, y cogí un bate de béisbol que guardaba en el armario. Bajé las escaleras con cuidado, cada paso acercándome al inevitable enfrentamiento. Al llegar al sótano, vi que la puerta estaba abierta, la madera destrozada como si hubiera sido forzada por una fuerza sobrenatural. Entré en el sótano y vi el espejo, ahora roto en 1000 pedazos. En medio de los fragmentos estaba mi reflejo, ya no atrapado en el cristal, sino sólido y real, con esa misma sonrisa malévola y esos ojos oscuros. Se acercó a mí lentamente, su presencia emanando un frío intenso. «No puedes escapar de mí», dijo él, su voz un susurro áspero. «Soy parte de ti, tu lado oscuro, tu verdadera naturaleza». Levanté el bate de béisbol, listo para luchar, pero era demasiado tarde. Mi reflejo se movió con una velocidad sobrenatural, desarmándome y arrojándome al suelo. Se inclinó sobre mí, su sonrisa ensanchándose, sus ojos brillando con una malicia fuera de lo común, me atacó y no tuvo piedad de mí. Lo último que recuerdo fue esa escena. Mis ojos se cerraban contra mi voluntad. Sentí un dolor inmenso, algo que no pude soportar. Todo se volvió oscuro. Creo que pasé de esta vida a una mejor. Soy un ejemplo para todos los que quieren luchar contra lo sobrenatural. No luchen contra él, solo huyan.